Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias por estar viendo este video. Ya saben que si les gusta, le dan clic a me gusta y dejen sus comentarios. Es muy importante para mí leerlos porque de esos comentarios surgen muchas inquietudes y temas de conversación para otros videos. Precisamente esta conversación surge de inquietudes que ustedes me han manifestado con respecto a una práctica que se ha hecho cada vez más común y es la práctica de las constelaciones familiares. Son muchos los católicos que por ignorancia o por esa búsqueda de buscar sanar aspectos de su vida caen en la trampa de esta práctica esotérica. Es una pseudoterapia que no tiene ningún tipo de sustento científico y que más bien puede traer un impacto muy, pero muy negativo en nuestra vida espiritual. Por eso he querido conversar con el reconocido sacerdote español y ex exorcista, el padre Javier Luzón, sobre lo que son en realidad las constelaciones familiares, cuál es el peligro que este tipo de terapias tiene para nuestra vida, el impacto que tiene en nuestra vida y por qué no es para nada compatible con nuestra fe. Por el contrario, ¿qué tiene que ver el tema de la sanación intergeneracional en la vida de los católicos y cómo buscamos nosotros y en quién buscamos nosotros esa sanación? Espero que les guste, que compartan este video y que se suscriban al canal si no lo han hecho. Bienvenidos. Bueno, para mí es una gran bendición y un gran honor contar con la presencia nuevamente en este espacio del Padre Luzón. Padre, ¿cómo está? Pues muy bien, gracias a Dios. Y muy Y ac- contento de poder participar en su canal y para aclarar estos temas que me ha propuesto. Exactamente, Padre, ¿qué le parece si empezamos con una oración y nos ponemos bajo la protección de nuestro Señor y de Nuestra Señora? Muy bien, pues nos encomendamos al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu y seremos recreados y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la voz, con la luz del Espíritu Santo, concédenos que con la fuerza de este mismo Espíritu saboreemos las cosas rectas y gocemos de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nos encomendamos a la Virgen Santísima y a San José. Le pedimos a San Miguel que proteja esta grabación de interferencias de satanistas y a San Gabriel que se ocupe del aspecto de las comunicaciones. Amén. Amén, amén, amén. Bueno, entremos en materia de una vez, querido padre, y hablemos de las constelaciones familiares. Uno de los temas con los que más me topo últimamente, personas bastante inquietas porque van a psicólogos, están buscando ayuda mental, ayuda emocional, y de repente les plantean esta propuesta de, bueno, ¿por qué no vamos a revisar tus constelaciones familiares? Alguna vez, mientras yo trabajaba en un canal de televisión, me llevaron a un especialista en la materia. Yo la tuve que entrevistar y cuando de repente entendí en qué consistía esto de las energías, de personificar a un tío, a un abuelo, yo quedé espantada. Entonces, ¿qué son las constelaciones familiares y por qué están tan de moda también últimamente? Bueno, como en todas las cosas, los errores, siempre hay un fondo de real en el que se apoyan para luego sacar una teoría inadecuada. Las constelaciones son una terapia sistémica. Sistémica significa de conjunto, que plantea que la curación de los problemas de la gente tiene que realizarse, eso es lo que se entiende por sistémico, teniendo en cuenta el conjunto de relaciones humanas que cada persona tiene. Todos somos, pues como decía Ortega y Gasset, que no es que sea ningún padre de la Iglesia, pero sí decía, yo soy yo y mis circunstancias. Es decir, el ser humano no es una mónada aislada, como decía Leibniz, ¿no? Sino que es un ser relacional. Hemos sido creados por amor y para amar y vivimos en la relación con los demás. Entonces,
pues hubo pues, un psicoterapeuta que empezó siendo misionero, Bert Hellinger, en la década que se hizo pues, especialmente relevante ya a finales del siglo XX, que había nacido en la Alemania en 1925. Estudió filosofía y teología como misionero, pedagogía. Estuvo trabajando 16 años en una orden católica en Sudáfrica y allí, pues en contacto con estas tradiciones que se dan mucho pues, en las culturas animistas, pues cambió de modo de plantear las cosas y inventó, por así decirlo, una terapia que tiene un punto de psicoanalista. El psicoanálisis trata de ver el fondo, de la raíz de los problemas. Hoy día la psicoterapia moderna tiene un problema, que es que no van al fondo. Y claro, la única, por así decirlo, escuela que sí procura hacer una historia clínica y remontarse a los orígenes del problema, la dificultad, el hándicap que tiene, y por eso no ha triunfado, es que se basa en un prejuicio, que es que todo trauma tiene un origen sexual. Decía Sigmund Freud. Entonces, pues un discípulo de Freud es Jung. Carl Jung es un filósofo que habla del inconsciente colectivo. Inconsciente colectivo, que hay un inconsciente colectivo que marca la vida de las personas. Y claro, ¿qué pasa con esa teoría? Esa teoría es falsa, porque no existe ningún inconsciente colectivo al que se pueda apelar a la hora de ir y decir pues, que hay reencarnaciones. Esto está vinculado con la reencarnación, que estamos condicionados por ese inconsciente colectivo que decía Jung. Bueno, pues Hellinger pues deriva, se mete en ese ámbito del psicoanálisis, de las dinámicas de grupo, de la terapia primaria, del análisis transaccional, de métodos de hipnosis, de hipnoterapia, donde acaba desarrollando su propia terapia sistémica y familiar. Es un tipo concreto, pero ya digo que está enmarcado dentro de unas filosofías, de unos planteamientos psicológicos que adolecen de errores muy importantes, muy graves. Esto tiene que ver también con esas costumbres, esas tradiciones que muchos de estas culturas animistas, donde pues, ven la presencia, dan culto a los muertos e interpretan la influencia de los muertos con unas teorías que no son compatibles con la fe revelada, con lo que Dios nos ha dicho que es la realidad. Pero claro, a ver, en la Iglesia Católica se nos explica que Dios nos ha revelado la realidad de la comunión de los santos y la comunión también en el pecado. Decía Pablo VI, decía Juan Pablo II y decía Benedicto XVI, que hay una comunión. Los seres humanos no somos seres aislados, pero el que vivamos en comunión y el hecho de que nuestras acciones repercutan en los demás y las acciones de los demás repercutan en nosotros para bien y para mal, no significa, no equivale a decir que hay un inconsciente colectivo, que hay una en realidad que permite, vamos a hacer una terapia en la que tú vas a representar al abuelo de esta persona
tú vas a representar a su primo y tú tal. Y que entonces es una manera, se dan situaciones muy curiosas que los propios terapeutas, cuando uno ve las explicaciones que dan, dicen, bueno, es que esto desde un punto de vista científico no sabemos cómo explicarlo. O sea, ellos mismos reconocen que hay un algo extraño, raro, inexplicable, no científico, pero que está ahí y que funciona. Y claro, cuando una cosa no es normal, no es científica, no es algo racional, ¿no será que es algo paranormal? Exacto. ¿No será que estamos invocando de manera implícita la acción de los diablos? Porque los ángeles bienaventurados respetan la ley de Dios. ¿No estaremos invocando la acción de los diablos para presuntamente sanar y arreglar problemas familiares? Y claro, el problema de la invocación de los diablos es que cuando tú invocas a un diablo implícitamente para arreglar un problema en el que está presente otro diablo menos poderoso, tú le estás dando poder al más poderoso y por tanto te liberas de un problema, pero te metes en 7 problemas más, que es lo que sucede cuando se va al tarot, cuando se va al curandero. Dice, no, no, pues si me curó de esto el problema que yo llevaba. Sí, claro, te ha curado de ese problema. ¿Y cuántos problemas te ha metido Mm. a raíz de ahí? O sea, eso ocasiona mayores perjuicios porque es lo que sucede, algo parecido en el Reiki. El Reiki dice, no, el Reiki es canalizar unas energías, invocar a unos maestros ascendidos para, canalizando esas energías, sanar los problemas de una persona. Y uno le pregunta, oye, ¿estos maestros ascendidos quiénes son? ¿A quién adoran? Adoran a Dios y se callan. Los del Reiki, cuando les preguntas eso, se callan, Claro. porque eso están invocando implícitamente a los diablos, están autorizándolos con esos gestos de supuestamente canalización de energías, ¿no? Es lo que sucede con el mindfulness, por ejemplo. El mindfulness, tú con esa atención plena, dices, tú te vas a concentrar, vas a renunciar a tus sentimientos y si tú renuncias a tus sentimientos, estás autorizando a otras entidades a que se hagan cargo de esos sentimientos. Como siempre cuento un caso muy llamativo que me pasó de una chica, escritora británica, de libros para niños, que tomó un low cost y se presentó en Madrid queriendo hablar, ser atendida por algún exorcista, porque estaba muy afectada. Entonces, una persona a la que pidió cita, pues no la podía atender. Entonces, su asistente me llamó, que había sido auxiliar mío hacía años en el Ministerio Exorcístico. Me dijo, padre, esta chica necesita ayuda, entonces el padre y tal no puede atenderla. Usted podría, digo, yo ahora no soy exorcista. Y dijo, bueno, no, si no es para exorcizarla, es para discernir. Bueno, pues que venga para discernir, que venga con traductor, porque yo manejo el francés, pero no el inglés. Y entonces, pues soy de la época del francés. Y vino, y entonces era una chica alta, un 80 por ahí, con los hombros caídos, no hablaba, y pues un zombie, un zombie. Entonces le preguntamos, ¿eres muda? Y digo, no, no, pero me he quedado muda, escribió. ¿eh? Ah, y bueno, pues lo primero que hicimos fue orar para que se le fuera el demonio mudo. Y efectivamente, a los pocos minutos de estar orando,
empezó a hablar y ya nos pudo explicar. Empezó a hacer mindfulness. Y al principio, pues le dio un subidón, una euforia muy grande, pues claro, si tú la mochila de tus problemas te la quitas, al principio pues tienes una euforia, pero claro, te estás quitando tus sentimientos negativos, tus sentimientos positivos, estás renunciando a ser un yo, estás renunciando a tus sentimientos. Y dice, y lo primero que le sucedió fue que se le secó el corazón. Y yo Mm, le pregunté, ¿eso qué es lo que es? Porque yo no había escuchado nunca esto de que se me secó el corazón. Y me dice, pues sí, padre, esto es muy sencillo. Esto es que no siento nada. ¿Cómo que no sientes nada? No, ni alegría, ni mm, tristeza, ni interés, ni deseo, ni amor, ni odio. Es decir, ¿cómo se puede vivir sin sentir sentir. nada? Claro, pero es que había renunciado a sus sentimientos. Dice, lo primero, se le secó el corazón. Después, se me bloqueó la cabeza. Ya no puedo escribir. Llevo meses sin poder escribir nada. Y yo vivo de eso, porque ella es escritora de su chica joven, en unos 30 y pocos. Y dice, y en tercer lugar, me quedé muda. Claro, tú cuando renuncias a ser un yo, ya no tienes nada que decir. Y entonces se quedó muda, el demonio mudo tomó posesión de ella. Entonces, claro, pues le hicimos ver que el error que tenía, la pusimos en contacto con un exorcista anglicano, porque ella es anglicana, de religión anglicana, le dijimos que tenía que activar su vida cristiana y contactar, porque en el mundo anglicano tienen exorcistas, porque hasta el año, a la mitad del siglo XX, los anglicanos se parecían mucho a la Iglesia Católica. De hecho, ellos se autodenominan Catholic Church, Iglesia Católica de Inglaterra. Ujú. O sea, lo cual es un contrasentido, porque Catholic significa universal y de Inglaterra es particular, pero bueno, es así. Entonces, pues lo cierto es que la pusimos en contacto y ahora está muy bien, gracias a Dios, pues le rezaron y tal, y está estupendamente. Pero es eso, es algo semejante. Cuento estas cosas del Reiki, estas cosas del mindfulness, porque es algo semejante a lo que sucede en esta terapia misteriosa, en que la gente que participa es que no sabe qué es lo que le está pasando, porque muchas veces el que quiere recibir la terapia, pues contrata o le pide a gente que no la conocen y los contrata para que ocupen, dice, tú vas a ocupar el lugar de mi padre, tú el lugar de mi abuela, tú, de una serie de personajes que el interesado piensa que son relevantes en su vida y que pueden estar relacionados con el problema que tiene, ¿no? Entonces, estos señores que no conocen al paciente, que no conocen la historia, no saben quién era el abuelo, quién era la tía, quién era el hermano, quién era el tal, de pronto empiezan a sentir, pues, cosas que ellos no se esperaban, a sentir y a pensar, pues, como pensaba la abuela o como pensaba el personaje que tiene que representar. Claro, cuando se hace, por ejemplo, espiritismo, pues la gente dice, no, yo es que quiero contactar con mi tía Enriqueta, ¿eh? Y entonces pues van al espiritista para que lo ponga en contacto con la tía Enriqueta, que los diablos mienten más que hablan. Y entonces tú crees que estás hablando con tu tía Enriqueta porque es la voz de tu tía Enriqueta, sabe y dice las cosas que sabía tu tía Enriqueta, porque eso lo saben los diablos, o sea, eso los diablos conocen nuestra conducta, nos ven, nos escuchan y saben tantísimas cosas de nosotros y de los que nos rodean. Y entonces
te pueden engañar y tú estás pensando que estás contactando con tu tía Enriqueta y te están contando una película de miedo, ¿no? O sea, quiero decir que eh, es, eh, es una terapia pues muy peligrosa, porque, vamos a ver, es real que hay una comunión con los demás, especialmente con nuestros familiares. Es real que hay una repercusión, que esto les cuesta ver a los... Ha habido, precisamente por este motivo, porque piensan que cuando en el ámbito de la renovación carismática se hacen oraciones de sanación intergeneracional, ha habido gente que desconoce este mundo y que confunde eclesiásticos, me refiero a obispos y teólogos, y confunden la sanación intergeneracional, que es algo totalmente de la historia de la Iglesia, totalmente, pues piensan que eso es algo nuevo, novedoso, porque la palabra intergeneracional, pues sí es novedosa, pero el Ujú. contenido no, no. Y a ver si tengo por aquí, porque eso no lo he preparado, pero sí es muy interesante en cómo hay una serie de padres de la Iglesia, por ejemplo, San Agustín, San Juan Crisóstomo, San Gregorio Magno, San Anselmo de Canterbury, Santo Tomás de Aquino, que hablan de todos estos temas, de cómo repercuten en los demás. Es decir, no es una cuestión novedosa para nada, es una cuestión totalmente enraizada en la historia de la Iglesia. Lo que pasa es que, claro, entonces ha habido 3 conferencias episcopales, primero la francesa, que decía, es que esto suena a lo de Jung, el inconsciente colectivo, cuando hablaban de la sanación intergeneracional. Ujú, Entonces, ujú, esto va a quitar a la gente responsabilidad porque piensen que todos sus problemas no son ellos los responsables, sino que le echen la culpa a sus antepasados de todo. Es decir, oiga, no olvidemos, por supuesto que no se puede decir que yo no tenga responsabilidad en mis horrores, pero no olvidemos que lo que se nos enseña en la Iglesia es que los enemigos del hombre son 3. Y esto es muy importante decírselo a la gente que lea la primera página de la Biblia y la tercera, capítulo primero del Génesis y el tercer capítulo. ¿Por qué? Porque le pasa una desgracia y le echan la culpa a Dios. Digo, te estás equivocando de enemigo. Dios no es tu enemigo. Los enemigos del hombre son 3. El mundo, el ambiente, que a donde entra pues todos estos temas de los antepasados, del ambiente familiar actual, no lo antepasado, actual, todo eso influye indudablemente, indudablemente. Todo el tema epigenético que se llama, eso es una realidad. Tú vas al médico y lo primero que te pregunta es antecedentes familiares. ujú. Vas al psicólogo o al psiquiatra, lo primero que te pregunta es antecedentes familiares. ¿A qué se refiere usted? Sí, si hay alguna persona que ha estado mal, enfermos mentales, problemas psicológicos y tal, pues esto, o sea, lo primero que te preguntan. Bueno, pues en el plano espiritual también hay muchas cuestiones positivas que repercuten en los descendientes y muchas cuestiones negativas que no han sido resueltas y que están ahí perturbando. Por ejemplo, un abuelo masón que para subir de grado te consagró a Satanás. Mm. Pues tú estás fastidiado o fastidiada porque resulta que ese señor pues te ha hecho un maleficio. Y uno dice, no sé qué me pasa. Como me decía a mí un alto cargo de la Unión Europea, que cuando fui a la toma
de posesión de un compañero mío de facultad. Yo estudié filosofía, no pensaba, no había recibido la vocación al sacerdocio, hice la carrera, estuve dando clase como profesor universitario de filosofía, y entonces un compañero mío de facultad y como profesor lo nombraron miembro de la Real Academia de las Ciencias Morales. Y el día que tomó posesión me dijo: oye, esto es en Madrid, él vive en Sevilla, tú lo tienes muy fácil, vente y acompáñame, me encantaría que me acompañaras. Y entonces fui. Y cuando llegué a saludarle y darle un abrazo y darle la enhorabuena, tenía un señor a su lado y me dijo: este señor quiere hablar contigo. Yo era exorcista en ese momento y ya me imaginé que sería por algo relacionado con el ministerio. Y cuando acabó la conferencia, íbamos a tomar el vino español. Yo le dije: mire, aquí hay muchos antiguos compañeros míos que me gustaría saludar. Dígame usted rápidamente, porque yo no voy a estar todo el rato con usted, o sea que, y no se preocupe y tal. Y entonces me dice el tipo, dice: mire, yo es que mi amigo, yo soy ateo, hijo de ateos. Mi padre era masón, mi abuelo era masón, mi bisabuelo era masón. Yo no soy masón, pero he sido educado en ese ambiente. Entonces, yo no me he encontrado con Dios ni con Jesucristo, aunque desde que conozco a su amigo, considero que es la persona para mí más inteligente que he conocido. Considero que esto de la religión no es una cosa para taraos mentales, porque él es el tío más listo que conozco y es creyente. Entonces, pues él me ha recomendado, porque, claro, mire usted, yo en Dios no creo porque no me lo he encontrado, pero sí creo en los demonios, porque me fastidian todos los días. Mm. Y entonces yo quería saber si usted puede rezar por un ateo para liberarme de estas ataduras. Que me ha dicho mi amigo que usted se dedica a eso. Digo: hombre, pues claro, con permiso del obispo se puede rezar por un no creyente, por un no bautizado. ¿Y rezó por el padre ahí o fue después? No, y luego pues ya le puse en contacto para que en el lugar donde vivía pues lo pudieran atender y tal, y ya le enfoqué la situación. Pero que lo que llamaba la atención es que él decía: yo a Dios no me lo he encontrado, por eso no creo en él, aunque respeto, porque veo que la religión es un asunto serio, pero sí creo en los demonios porque me atacan. Entonces yo le expliqué: mire, usted habrá sido consagrado a los demonios unas pocas de veces, con un padre masón, un abuelo masón y un bisabuelo masón, pues imagínese. Ah, claro, es verdad, tal, tal. Pues era el problema que tenía. Es un problema familiar que le está Afecta. repercutiendo hoy le estaba repercutiendo a esa persona, ¿no? Bueno, pues una cosa es que haya temas genéticos, somáticos, temas psicológicos, también de predisposición a determinadas enfermedades, y temas psicológicos de mentalidad, del metaconsciente que decimos, o sea, el ambiente cultural en que somos educados, y que es algo que lo tenemos ahí, que ni siquiera lo objetivamos y somos conscientes de ello, pero están ahí, que en mi familia siempre nos han inculcado pues tal cosa, que las mujeres no hacen tal cosa y que los hombres son los que tienen que heredar. Oye, ¿esto cómo puede ser? Pues sí, pues hay familias donde tiene esa mentalidad, y claro, eso hace un daño pues muy grande, muy grande. Entonces, bueno, pues una cosa es eso, una cosa es que en el ámbito espiritual también hay pecados no resueltos que están influyendo en la persona. No se transmite el pecado es personal, lo que se transmite Exacto. son las consecuencias, las repercusiones. Una cosa es que haya un ámbito de relaciones, de influencias, de cargas que yo arrastro, igual que recibo muchas cosas positivas, pues también recibo cosas negativas, y eso hay que saberlo tener en cuenta y saberlo objetivar para saberlo tratar. Una cosa es eso, y otra cosa es decir que existe un señor que es el inconsciente colectivo, y que en virtud de ese inconsciente colectivo, yo cuando hago una sesión de constelación familiar y encargo a uno un papel, a otro papel, ahí salen cosas inimaginables, imprevistas,
a cuenta de ese inconsciente colectivo. No, mire usted, no llame inconsciente colectivo a la acción de los demonios. No llame inconsciente colectivo a las influencias negativas, diabólicas, que podemos arrastrar como consecuencia de actos malos. Y los enemigos del hombre son el mundo, son el demonio y son uno mismo. Pero no puede uno decir, mis problemas solo se deben a mí. No, también se deben al demonio, muchos de ellos, y también se deben al ambiente donde me he criado. Los tres. Esto no quita responsabilidad personal, sino que hace que tengamos una visión objetiva de los problemas. Entonces, pues este es el tema que, porque hay mucha, dentro de la hipnosis, de los distintos niveles de hipnosis, de terapias, basadas en la hipnosis, la hipnoterapia, pues claro, están tocando terrenos muy delicados, muy peligrosos, y no se dan cuenta muchas veces, ¿no? Entonces, ese es el problema de las constelaciones. Ahora mismo, pues están muy extendidas en ciertos ambientes, pues, por ejemplo, son muy populares en Europa, en América Latina, como terapia alternativa. En Ujú. España, México y Argentina se han integrado en prácticas de psicología holística. Cuando uno oye holístico, agárrate a la pared, porque esto de holístico significa, holístico viene de holos, griego, todo. Yo con mi teoría te voy a explicar toda tu vida. Y claro, mire usted, holístico es muy presuntuoso, porque aquí el único holístico es Dios, el Ujú. único del que depende todo es Dios. Y atribuir eso a otras instancias, pues es diabólico. O sea que, bueno, aunque entonces en estos países, por España, México, Argentina, no están reconocidas por la psicología convencional. Y en algunos casos se combinan con la terapia Gestalt, con el chamanismo, con la meditación Zen. ¿Por qué? Porque están en la misma línea de la nueva era. Y es, pues, eso, es decir, ellos no te dan una explicación de por qué ha sucedido esto. ¿Por qué de pronto ese señor que no tenía ni idea, que le has pagado un dinero para que viniera a la terapia, a representar a la abuela, a la tía Enriqueta de este señor, por qué de pronto empieza a sentir una serie de cosas y empieza a impersonar a la tía Enriqueta? Bueno, pues eso dice, es que no sabemos eso a qué se debe. Te lo dicen. Estoy ahí acabando un libro que me dejó una persona que defendía mucho las constelaciones. Dijo, ¿tiene usted que leer? Bueno, lo he estado estudiando, lo he estado viendo, y claro, es que el propio autor dice, bueno, es que nosotros no sabemos, pero funciona. Hombre, claro que funciona, nos ha fastidiado. Los demonios, claro que funcionan. Y todas esas cosas, y hay una realidad en la que se basa. Hay una Claro. realidad que hace que, en la que se basan los demonios para hacer que uno de los participantes tenga unos sentimientos y otros otros, y entonces, bueno, pues en conflictos familiares, conflictos de pareja, problemas de ansiedad, de depresión, de culpas, patrones repetitivos de fracasos laborales en la familia, problemas financieros, enfermedades físicas que pueden tener un origen emocional o sistémico, problemas de dificultades en las relaciones interpersonales, aplican estas terapias para, y claro, el problema es que efectivamente pueden descubrir, objetivar una cuestión concreta, por ejemplo, que este señor ha adoptado el papel de padre respecto de su padre, y entonces se ha producido una perturbación en su sistema familiar, ¿no? O que este señor se ha casado, pero no ha dado prioridad a la familia que ha formado, sino sigue dependiendo de la familia de origen. El llamado síndrome de Peter Pan, que no quiere madurar, no quiere cortar el cordón umbilical, como dice la Biblia. Dejará padre y madre y podrán ser una sola carne. Si no, imposible, porque yo
la gracia de Dios, del sacramento del matrimonio, me ayuda a llevar los defectos de mi cónyuge, pero no de mis suegros, ni de mis cuñados, ni de nada de eso. O sea, no, eso no lo dice la doctrina de la Iglesia, ¿no? Al contrario, lo que te dice es que dejará padre y madre y podrán ser una sola carne. Es decir, ven que hay una disfunción, o un patrón de un antepasado que se va repitiendo una y otra vez. Bueno, sí, todo eso tiene un fundamento y yo en el libro de las 6 puertas lo he explicado al hablar de estas cuestiones y haciendo ver que hay una realidad de la comunión de los santos, de la comunión también en el error, que alguno dice, no, solamente comunión en lo positivo. Pues no, Juan Pablo II dijo lo contrario, Pablo VI dijo lo contrario y Benedicto XVI dijo lo contrario. O sea que no, porque es la enseñanza de la Iglesia, eso está súper claro, ¿no? Y Y por eso se confunde y por eso, padre, diría yo que es tan fácil que muchas personas inconscientemente y sin buscar ningún tipo digamos, de hacerlo con malicia, caen en la trampa de constelaciones familiares, porque te lo venden como, mira, hay muchas cosas en tu vida que están sucediendo que pueden tener mucho que ver con tus antepasados, porque no hacemos este ejercicio sí, donde buscamos liberarte, porque usan la palabra liberar, la palabra sanar, de esas cadenas que puedes estar cargando. Entonces se fusiona muy bien con el lenguaje católico de sanación, de cadenas sí. intergeneracionales y muchos incautos caen fácilmente. Entonces, digamos que el mayor riesgo de esta pseudoterapia, porque como lo dice usted muy bien, uno termina yendo al psicólogo y muchos psicólogos ya te proponen hacer esto como terapia si estás de acuerdo. ¿Cuáles son esos síntomas de alerta y cuál es el peligro más grande de este tipo de constelaciones? Es decir, cuando se recurre a esto, ¿estamos invocando directamente a los demonios? Implícitamente, Ok, sí. Vamos a ver, es lo mismo que cuando se va a un curandero. ok, Tú vas a un curandero. Si tú le preguntas al curandero, a veces es una familia, una tradición, ellos no saben de dónde le viene ese poder. Y además lo hacen muchas veces con muy buena voluntad, y están ejerciendo el curanderismo. Pero ellos no saben, pero están actuando, invocando implícitamente a los diablos. Y el sistema que sucede es que te quitan una influencia de un demonio inferior recurriendo a un demonio superior, haciendo unos sortilegios y unos rituales y unas prácticas que son rituales ocultistas. Pues esto es lo mismo, pero de modo sistémico, o sea, de modo familiar, de modo de conjunto, de terapia de conjunto de personas. Que es, entonces, claro que tiene un fundamento real. Igual que cuando tú vas al curandero, el curandero, pues hay un fundamento real, que esa persona tiene una enfermedad y que es por algo. Entonces él invoca a unas prácticas, pone unos plastas, hace unos ritos, hace unas cosas que él no sabe que eso es una invocación de demonios. Pero pues en esta terapia sistémica familiar sucede 3/4 de lo mismo. Y lo dicen, ya digo, los propios consteladores, terapeuta. Ujú. los propios facilitadores que llaman ellos, el facilitador, que lo que hace es como coordinar y dirigir, ellos mismos dicen, bueno, yo no sé cómo funciona esto. Desde el punto de vista científico no sabemos darle ninguna explicación, pero funciona. Y claro que funciona, porque tú estás haciendo unas cosas en las que estás autorizando a que la influencia, la presencia, la actuación de demonios sean los que hagan que de pronto un señor que no sabe nada de esta familia empiece a decir unas cosas. No, es que tal, es que mi abuela pues me maltrató y me hizo no sé qué, no sé cuánto y tal, patatín, patatán. Entonces hay que perdonarse y hay que no sé cuánto. Entonces,
Ese es el problema. El problema que tienen estas terapias es que, y claro, la dificultad está en que como hay un fundamento en la realidad, o sea, que es real, que hay repercusión de unos en otros, pero la explicación que dan de esa repercusión es completamente falsa. Y la curación de esos efectos negativos es completamente perversa, porque te quitan un problema para meterte 5. Padre, ¿usted atendió a personas que fueron a buscar exorcismos tras este tipo de terapias? Sí, Tuvo, claro. ¿No? O sea, si es que todas estas cosas de nueva era luego acaban en que se ponen peor. Al principio tú parece que, pero luego acabas fatal. Y ya te digo, pues sean este tipo de terapias, como es el Reiki, como es el mindfulness, como tal, y te encuentras, hombre, hay colegios católicos que están haciendo mindfulness. Hay, aquí en Madrid hay una psiquiatra que es católica, que es una bellísima persona, pero está confundida y está recomendando el mindfulness, porque en el ambiente religioso en que ella se mueve, le han dicho que no, que eso es estupendo. Entonces, como ella tampoco sabe mucho del tema, pues y recomienda, no, bueno, viene muy bien para serenarse, para no sé qué, para no sé cuánto. Entonces, el desconocimiento que hay, claro, estas cosas, si tú no ves los efectos espirituales y no estás acostumbrada o acostumbrado a tratar las consecuencias espirituales de todas estas terapias de nueva era, pues no le das importancia y piensas que es estupendo y que ir al tarot, pues es interesante. Mira, pues que me he enterado de que me han hecho que hay una persona que me maldice y tal, y no sé qué, y estoy muy contenta porque ya sé que fulanita de tal me está maldiciendo. Y es verdad que le está maldiciendo. Pero claro, le dan esa información para conseguir que esa persona odie a esa persona y que no busque la solución donde tiene que buscarla. Entonces, hay un documento que sacó en la sede romana, la sede apostólica, en el año 2003, que se llama Jesucristo, portador del agua vida, sobre la nueva era. Entonces, ¿por qué se llama así? Porque los que quieren descristianizar la sociedad hablan de la era de Piscis, que es el pez, que es la era de Jesucristo. Porque los primeros cristianos, cuando estaban perseguidos, se reconocían entre sí dibujando el pez. Pez en griego es ichthys, y Jesús, J, Christos, Jesucristo, Z, CU, de Dios, la Y, Hijo, Dios, y la sigma, Soter, Salvador. Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. Entonces, ahora los de la nueva era quieren acabar con esa época, esa constelación del pez, y pasar a la era del acuario, del agua. Y entonces, por eso la sede romana dijo, pues van apañados, porque Cristo también es la fuente del agua viva. Cristo es el agua también. Y entonces la llevan clara, o sea, eso no, y entonces van explicando, los errores que están en todas estas prácticas. Luego ha habido otros muchos documentos, por ejemplo, el que sacaron los obispos de Estados Unidos sobre el Reiki, o que han sacado sobre la meditación Zen, la Conferencia Episcopal Española, o sea, han ido habiendo abundantes documentos que yo recojo en la bibliografía de este libro de las 6 puertas. Pues en la bibliografía pues aparece documentos del magisterio. Entonces ahí van apareciendo todos estos documentos donde la Iglesia, ahora este fin de semana estuve en un sitio donde ha habido unas apariciones ya antiguas de la Virgen Santísima, y entonces en una tienda me dicen, padre, aquí están vendiendo un rosario de ojos de tigre, del
del ojo de tigre. Y digo, ¿cómo? Y dice, sí, sí. Entonces me enseñaron y le pregunté al de la tienda, oiga, ¿usted esto del tigre, cómo está vendiéndolo aquí? Si esto se supone que es una tienda de objetos católicos. ¿Dónde ha dicho la Iglesia que no se puede vender el ojo del tigre, ¿no? Y digo, pues mire, en el documento sobre la nueva era. Entonces, indignado, se fue, ya no respondió, porque claro, se vio pillado, y entonces se fue, se alejó y tal, con muy mal humor y tal. Bueno, pero es que es lo que está pasando, que hay gente pues, que te está vendiendo en su tienda rosarios de no sé qué y te mete el ojo del tigre o la mano de Fátima, con el Exacto. ojo de Horus, que es otro demonio más malo que el Malamén. O sea, hay que tener mucho cuidado con todas estas prácticas, porque más si uno mira, ¿no? Mira en Internet, enseguida se da cuenta de que, o lo mira o le pregunta al chat GPT o al chat Grok o al tal, es decir, a ver, problemas esotéricos de las constelaciones. Y te va a decir, pues, oye, hay muchos autores que dicen que esto no tiene ninguna base científica, que esto es muy raro, que esto es muy misterioso, que esto tal, y es por eso. Y es Padre, que, ¿y qué tienen en común todas estas prácticas y por qué definitivamente no son compatibles con nuestra fe? O sea, porque todas tienen una misma raíz y un mismo propósito. claro, claro, descristianizar, cambiar a Dios por los demonios. Así de Y fácil. entonces hay gente hoy día que está, como yo suelo decir, empanada, y que no se enteran, que no se dan cuenta de que lo que están haciendo es peligrosísimo. ¿Y cuáles son los efectos espirituales que tienen, que usted ha palpado, que usted se ha dado cuenta a través de su Efectos experiencia? espirituales son, primero, alejarse de la fe. Estas personas, en poco tiempo, los que practican yoga, practican mindfulness, de pronto empiezan a notar como una aversión a lo religioso y cambian, ellos en lugar de creer en Dios, en lugar de creer en los dogmas revelados, la comunión de los santos, ahora no, ahora van a arreglar sus problemas pues cambiándose de sitio. Tú cámbiate de ahí, que se ponga tu sobrino en tal otro y que vamos a tal y así vamos a arreglar el sistema familiar. Entonces, claro, en el momento en que yo dejo de confiar en Dios para resolver mis problemas y lo confío a unos rituales que no se sabe lo que son, ocultos, ocultistas, hay que decir, claro, esto es peligrosísimo. Entonces son incompatibles. Es decir, mire, cuando yo estuve en Ecuador en el año 2019, dando en la diócesis de Santo Domingo de los Colorados, Colorados son una tribu que es la cuna del chamanismo. El obispo de esa diócesis, Monseñor Bertrand Vic, suizo, que fue de misionero allí, a esa diócesis lo nombraron obispo, pues me pidió que fuera a dar un curso a todos sus sacerdotes y ya de paso por las tardes a las monjas de vida activa y a los laicos, pues de la diócesis que quisieran un curso sobre exorcística. Y unos meses después, uno de los exorcistas que participó me escribe, me dice, padre, ha estado aquí un sacerdote de Madrid, yo soy de la diócesis de Madrid, que nos ha extrañado dos cosas. Una, nunca le hemos oído hablar de Dios. Segunda, nunca le hemos visto celebrar la Santa Misa. Y es un sacerdote que promueve un zen cristiano, Mm. cosa que los obispos han dicho que no existe el zen cristiano. Pero claro, yo le explicaba a este exorcista, mira, es que o no se puede estar en misa y en la procesión, repicando y en la procesión. No, no, en los dos sitios no se puede estar, no se puede estar con una ventana. No, si empiezas con estas prácticas, cambias la oración, el acudir a Dios, por una autointrospección, un autoconocimiento, es otra cosa. Es pelagianismo, es querer salvarme yo por mis propias fuerzas, en lugar de salvarte con la ayuda de Dios.
son dos planteamientos totalmente opuestos, incompatibles. Y ese es el problema, que no se da cuenta la gente. La gente dice, pero ¿qué tiene de malo que yo haga yoga y que me relaje? Mira, si tienes que relajarte, haz ejercicios de relajación, como hemos hecho toda la vida, que hay muchos, y no necesitas hacer yoga. Porque cuando tú haces yoga, lo que estás es invocando, poniendo posturas que invocas a deidades hinduistas. ¿Qué problema hay en que yo haga ejercicios de respiración? No, no, si no hay ningún problema en que hagas ejercicio, pero no lo hagas de la manera como hacen los yogis, porque entonces estás invocando deidades hinduistas y puedes acabar poseído. Y ahí me quiero detener porque una de las cosas que las personas que practican yoga y uno les da ese argumento dice, pero ¿y qué pasa con los hinduistas? Porque ellos sí pueden hacerlo y porque viven sus vidas normales. Pues simplemente, si quieren saber lo que pasa con los hinduistas, que pongan el vídeo los dioses de la nueva era, un vídeo que dura 59 minutos. Hay 2 o 3 vídeos con ese título en YouTube, pero el que tiene 59 minutos es el que les recomiendo, que está hecho por unos estadounidenses y va haciendo entrevistas. Y una de las cosas que te ponen es lo que sucede en las sesiones de yoga, como hay gente que entra en trance, en posesión, y se ve claramente que están poseídos. Pero eso grabado. Y luego entrevistan a los yogis, a los que te dicen, bueno, los occidentales son tontos, se creen que estos son unos ejercicios de relajación. No, no, esto es todo una teosofía, un proceso donde hay una invocación se trata de despertar el espíritu de la Kundalini. Kundalini es la serpiente, ya te puedes imaginar qué serpiente se trata. El espíritu de la Kundalini, para que suba desde el primer chakra, que está en los genitales, vaya subiendo por la columna hasta llegar y darte la iluminación, que te quedas poseído. Entonces, pues dice, no, no, esto es un proceso religioso, es un proceso de renunciar al yo para diluirte en el nirvana, en Brahman, que es la energía universal, no es una deidad personal, sino la energía universal. Entonces, pues ese es el punto. Imagínense eso, bueno, vale la pena ver ese video y ser conscientes de ellos. Entonces, digamos que el efecto principal de todos estos tipos de prácticas esotéricas y ocultistas es ese alejamiento de Dios, pero qué otros efectos podemos palpar en quienes se involucran en ellas? Pues vamos a ver, es un proceso. Eso no significa que uno, porque haya constelado un día, ya de pronto vaya a ver la niña del exorcista, pero es un proceso. ¿Eh? Y es un proceso en el que empieza a alejarse de la práctica religiosa, empieza a Ujú. perder la fe, porque estas prácticas te ofrecen salvarte por ti misma o por ti mismo. No necesitas un salvador. Entonces es renunciar a Jesús y cambiar de... Es la antítesis. Y eso el Reiki, eso el yoga, eso el mindfulness, eso las constelaciones. Esto son distintas modalidades de esa realidad. En este caso, además, es pues, enormemente que atrapa, porque claro, de pronto ven pues, y descubren aspectos de su vida pasada, o aspectos de sus antepasados que no conocían, aspectos que tal, y que están influyendo en su vida real. Pero el problema no es que descubras eso, el problema es el cómo lo has descubierto, invocando a unos seres que te van a dar ese conocimiento y te lo van a dar para manipularte y para que tú, en lugar de pedirle a Dios que te sane, seas tú el que pretendas que te vas a sanar porque hagas unos rituales en los que intervienen los demonios. Padre, ¿y qué demonios son los que más participan en ese tipo de prácticas? Bueno, pues normalmente los demonios que están afectos a cada persona. Cada persona tenemos por nuestros defectos demonios que nos influyen, demonios de soberbia, demonios de miedo, demonios de culpa, demonios de envidia, demonios de ira, demonios de orgullo, de vanidad, demonios de quedar bien, demonios de lujuria, demonios de desorden, de suciedad, demonios de pereza. Hay muchos tipos de demonios, ¿no?,
que pueden estarnos influyendo. En cada caso, los demonios que intervienen son aquellos que están implicados en la vida de esas personas, claro. Okey, okey. Tiene que ver con la vida de cada uno, Vida personal de cada, personal. de cada Okey. paciente. O sea, ¿cuántos demonios existen? Es una pregunta, porque uno Miriadas, ¿ah? miriadas, Imagínese eso. miriadas. Son muchísimos. Sabemos que de los ángeles creados, que son muchísimos, miriadas y miriadas, pues la tercera parte, dice Apocalipsis, cayó. Cayó, imagínese eso. Entonces, importantísimo aclarar esto que me parece, importante que todos tengamos claro. La iglesia reconoce que hay ataduras ancestrales. Aquí tengo su libro y esa es una de las seis puertas puntualmente que usted menciona en su libro, pero no estamos reconociendo y no nos dice que todos nuestros problemas, como lo hacen las constelaciones familiares, que todo lo que nos está afectando en algún momento de nuestra vida o a lo largo de nuestra vida tiene que ver única y exclusivamente con nuestros ancestros. O sea, nosotros no dependemos de lo que ellos hayan hecho. Nuestra vida no solo tiene que ver con lo que ellos hayan hecho y que por eso nosotros vivimos de esa manera. Ahora, ¿cómo actuamos nosotros, los cristianos, los católicos, que sabemos que podemos tener esas ataduras ancestrales para vivir como verdaderos hijos de Dios, para Pues, cortar esas cadenas? Pues con la oración, es el arma que Dios nos ha dado para cortar esas cadenas. Y tú vas pidiendo además por tus antepasados y al irse purificando, irse liberando de esos pesos, los que están en el purgatorio, pues el bien que hacen a toda la familia es inmenso. Y eso se nota en muchas veces gente que empieza a hacer oración de sanación intergeneracional, cómo cambia la familia, pero por la oración, no por unos rituales en que se invoca implícitamente a los demonios, ¿no? Entonces, ese es el punto, que o tú te salvas con tus propias fuerzas, lo cual es mentira, o tú acudes al único salvador que existe. Y eso es lo que nos ha propuesto Dios. Y eso, el problema es el mismo en las constelaciones, en el yoga, en el reiki, en el mindfulness, en el zen, en tal. O pelagianismo, que yo me salvo por mis propias fuerzas, o cristianismo. Solo Cristo me puede salvar. No hay más. Entonces, claro, cuando la gente pierde la confianza en Cristo, en la Iglesia, va buscando en otras espiritualidades pues la solución a sus problemas y acaba peor de como esto. Una de las cosas que siempre me encuentro es gente que te viene ya después de haber pasado por todo tipo de lugares y de historias de estas, pues que te viene diciendo, bueno, es que estoy destrozado o estoy destrozada, porque todo esto me ha machacado y todo esto no solo no me ha curado nada, sino que me ha puesto muchísimo peor. O sea que todos deberíamos incorporar en nuestras oraciones a diario, orar por nuestros antepasados, especialmente por los que están en el purgatorio. Una de las obras de misericordia, y es lo que nos ha dicho el Papa Francisco y ahora pues el Papa actual, para este año de la esperanza, es el ganarles indulgencias plenarias con una de esas cuatro acciones. Es o bien visitando un templo jubilar, o bien participando en un acto de formación cristiana, o bien haciendo una mortificación, o bien haciendo una obra de misericordia. Con una de esas cuatro cosas, cumpliendo las condiciones establecidas por la Iglesia, confesión en el mes, comunión por cada indulgencia, un Padre Nuestro por el Papa y rechazar todo afecto al pecado, se gana una indulgencia plenaria aplicable por los difuntos. Eso es una maravilla, el bien que se hace. Entonces, claro, pues si en lugar de eso, de creer en la comunión de los santos, con los del cielo, los del purgatorio, los de que en la tierra luchan, lo que vamos es con estas historias y que están implícitamente invocando a los diablos, pues uno está jugándose la fe y Padre, y uno puede, ocasionando. perdón, con eso que acaba de decir de lo que podemos hacer por nuestros antepasados, uno los menciona, es decir, este lo quiero ofrecer por mi abuelo, que no conocí, por mi abuela tal, o sencillamente lo deja uno a la Puede voluntad de hacer Dios. cualquiera de las dos cosas, pedir, Señor, yo esto lo quiero ofrecer por esta persona o por aquel familiar que lo necesite más en este momento. Ok, ok, lo puede dejar generalizado. ¿Y qué oración de sanación intergeneracional nos recomienda, Padre?
Bueno, pues cualquier, la Santa Misa, el Santo Rosario, o sea, las oraciones poderosas que hay en la Iglesia, y luego pues también hay oraciones específicas, la que vienen en el libro, pongo dos, en el libro Las Seis Puertas, que entrando en la página web, lasseispuertas.com, ponen libros publicados, van al de las seis puertas y aparecen las 9 oraciones. Pues las dos últimas, una es un proceso de sanación intergeneracional y la novena es una oración de sanación intergeneracional breve. Suelo recomendar hacer el proceso primero y luego ya como mantenimiento, pues una vez a la semana hacer la intergeneracional breve. Son oraciones ya específicas para problemas, pero siempre acompañadas de la misa y del rosario y de la penitencia, que son las armas más poderosas que tenemos, ¿no? Para pedir no solo por nuestra salvación, sino por nuestros difuntos y nuestros Dios seres queridos. y nuestro ser, que todo lo que nos aleje de Dios sabemos que tenemos que salir corriendo de eso. A Sí, mí sí, me impresiona, Padre, porque tenemos como todo tan claro, pero acudimos siempre a lo que no tenemos que acudir. sí, 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 sí. Somos Ese es, testarudos. sí, y claro, y uno no se da cuenta de que en la Biblia el pecado más grave que siempre se dice es el de idolatría, de ocultismo, de esoterismo. Es el pecado más grave, el que acarrea más. Ustedes pónganle al chat GPT o al Grok o a cualquiera de estos. La idolatría en la Biblia y sus consecuencias. Bueno, y se van a quedar asustados de la cantidad de textos y de cosas que le pasó al pueblo de Dios por dejarse llevar por las costumbres de los pueblos circundantes. Y hoy en día es muy Bueno, común hacerlo, sin Natasha, darnos cuenta. se nos ha pasado el tiempo. Sí, señor, sí, señor. Yo sé que ya tenemos que terminar, pero hablar con usted es demasiado interesante, Padre. Pues Dios lo bendiga. Muchas gracias por tanta información, por tanta sabiduría y bueno, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Dios lo bendiga. No, pues yo lo que creo que una cosa que es importante es darnos cuenta de que el Shema Israel, acuérdate, no te olvides, Israel, Israel somos nosotros, que hay un único Dios. No puede haber, no podemos meter en nuestra vida otras deidades. Y en todo este intento de descristianizar lo han hecho muy zorronamente, pues metiendo estas prácticas que aparentemente pues, son inocuas, no, si esto, y es terrible, porque es que te arrancan la fe y cuando estás en eso ya no tienes fuerza para reaccionar, ya no te va, no te motiva. Yo antes oraba y ahora no tengo ganas de orar. Me dice constantemente, no lo puedo hacer porque son un consultorio privado, ¿no? Pero valdría la pena decir, leer las cosas que comenta la gente, decir, es que llevo un tiempo desde que hice esto y esto y esto, ya no puedo orar. Mm, Así que, Bueno, todo tiene remedio, pero no juguemos con fuego, que nos quemamos. y lo dice un exorcista que sabe muy bien de lo que está hablando, un ex exorcista. Muchas gracias, Eso Padre. es exorcista. Ex exorcista, porque eso tiene un límite de tiempo, pero la sabiduría ha quedado ahí. Dios lo bendiga, Padre. Pues Bueno, nada, encantado. Si quiere, que el Señor los bendiga, los guarde de todo mal, los proteja de toda confusión y los lleve por el camino de la confianza en Dios, en el único Dios, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. amén. Gracias por esa bendición que le llegue a todas las personas que estén viendo este video. Un abrazo enorme, Padre. Igualmente, adiós. Si te gustó este video, te invito a que lo compartas, a que te suscribas al canal y a que le des like.